Estoy buscando un lugar donde acampar en Estados Unidos. No hay nadie, miren. Si no me vio nadie, me quedo acá nomás, ¿no? No, esto ni siquiera lo usan, creo. No, está destruido, las cajas volteadas, todo. El tema es si alguien me ve. ¿Pero cómo he llegado hasta acá? He cumplido mi sueño de acampar y de cocinar al borde del Gran Cañón. Y no puedo estar más feliz del privilegio que tengo de viajar en moto. De moverme libremente por paisajes impresionantes alrededor del mundo. Y mostrar mi recorrido a través de este bello proyecto. Ayer estuve buscando unos campings en Overlander. Encontré un par que están cerca del cañón. Así que voy a ir para allá. La vaina es que los comentarios que había en el app eran bastante desalentadores. Que era muy difícil que vayan en 4x4. Que tengan muchísimo cuidado. Pero lo que veo ahorita es tranquilo. Aunque decían the last 20 miles. O sea, los últimos 35 kilómetros. Son 45. Entonces, en teoría en 10 kilómetros se pondría feo esto. No lo sé. Estamos avanzando bien. Hemos recorrido 4 kilómetros. Lo que sí es que dudo muchísimo de que me cruce con alguien. Mucho. ¿Ustedes creen? ¿Creen que me cruzaré con 1, con 2, con 3? Yo digo que no. Acá vi una casa, no sé si es una casa o un hotel. No me digas que estoy en una propiedad privada, porque está con palos, o sea, está delimitado, digamos, como si hubiera un corral para animales y tal. Miren, sí, parece que esta es una propiedad privada. Sí, tierra privada, dicen. No es un hotel ni nada. Pero miren esas paredes de rocas que hay allá. ¡Yuhu! Totally worth it. Otra cosa, mi inglés, pues, gente. Más bien me olvidé de comprar unas papas para hacer fried potatoes. Pero ya mañana será. Faltan 22 kilómetros. Otra cosa. Otra cosita. Me doy cuenta que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto y pensar claramente. Creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre. Un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto. Creo que esta es la parte más difícil de todas estas piedritas. Miren, pero no es nada esto. Estamos a 4.4 kilómetros. Por ahí vi que había una van también. Ahí está, miren. Acá hay un camping y yo me voy un poquito más para allá. Pero creo que de acá ya se puede ver. Vamos a chequear un rato ya. De acá, oh, miren qué lindo. No estarán haciendo cosas prohibidas y voy a interrumpir. ¡Fua! ¿Qué? ¡Wow! Oh, miren esto. ¿De dónde salió esto? ¡Wow! A 4 kilómetros hay otro punto para ver y para acampar también. Vamos a conocerlo, al menos está muy cerquita ya. Si no, me quedo acá. Ahí. ¡Yuhu! Estoy enajenado de tanta belleza, ¿eh? ¡Yuhu! Uy, acá sí hay que evadir un poquito las piedras, ¿eh? Acá sí se puso medio picantón. École. Mucha Rocky. Uf. Eso, felizmente entré por el medio. ¡Yuhu! Epa. Eso. Very good, Andy. Very good. Tenemos todo el cañón a la derecha. Es una cosa pero impresionante. Pero impresionante. En cualquier lado que acampes. ¡Ah! Le di un golpazo, no. En cualquier lado que acampes va a ser espectacular, o sea, da igual.
Ok, estoy muy enajenado, me doy cuenta que estoy muy enajenado. Tanta belleza me vuelve eufórico, gente. Tengo que tranquilizarme. Acá hay muchos... Eco. Ok. Miren esto. ¡A su madre! Aunque esta parte está más bonita. Esta parte está más pro. Es que miren eso de abajo, donde está el agua. Esto es sencillamente espectacular, damas y caballeros. Definitivamente tengo que decir, pero miren eso, por favor se los pido, que esta es una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Definitivamente. Acá hay millones y millones de años de evolución, damas y caballeros. Pero millones, no es una cosa de un día esto. Por acá está roto. Miren. Cuántas placas tectónicas, pero milimétricas, miren. Cada 3 centímetros, 10 centímetros hay una placa. No, esto es espectacular. Hello, which is the best spot for you? You can see the river down there. I'm Andy, by the way. Andy, Brian. Nice to meet you. Mucho gusto. Mucho gusto. You speak Spanish? Un poco. Ah, bien. Muy bien. How many days stay you here? I just got here this afternoon. Ah, nice. Ryan me explica que hay una parte del cañón que es muchísimo más grande que esta. I've been to the Grand Canyon a bunch, but never here. When I first got here, I was like, oh man, it's not that impressive. But then the longer I stay, I'm like, man, actually, this is really cool. Without people. Yeah. And you can camp. You can camp. Yeah. So you have everything here. For how many days do you have food, water? Just 2 days. Maybe 4. Okay. You could live without food for a little while. Okay. The baby canyon. Y no sabía que se podía bajar caminando hasta el río. But you go down, but no to the river, or yes? Yeah, I'm gonna go to the river. To the river. But there is rocks in 90 degrees. Yeah. How over do you- there, it's like switchbacks. You go back and forth, and it's like more of a gradual grade. Okay, nice. Yeah. Mientras conversábamos vimos un objeto que se iba hacia el cielo de color rojo, pero no supimos si era un cohete o un avión. Quiero acampar acá con mi moto al costado, pero tengo que le saco todas las cosas y tengo que darle vuelta. Ok. Yo creo que está bien, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado acá, que no se te vuele algo, ¿no? Que no lo vuelves a ver nunca más. Y como diría Cerati, damas y caballeros, despiértenme cuando pase el temblor. Y como diría también Cerati, nada de esto hubiera sido capaz sin ustedes. Gracias totales. Y también como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Es mejor reír, mirar el cañón sin tanto dilema. La primera vez en toda la historia del canal que voy a cocinar. Esta cocina la compré hace 4 o 5 años. La llevé casi por todo Sudamérica, pero nunca la usé. Sinceramente hablando, no sé si va a funcionar. Uy, ahí está. Uy, Dios mío. ¡No! Dios mío, tantas emociones en un día. Voy a poner una olla encima de esto. ¡Ah! No puedo creer que esté cocinando acá. ¡Qué lindo! Estamos cocinando. Preparar mi primera comida después de casi 4 años de viaje y comerla en el Gran Cañón es un sueño que jamás olvidaré.
Si me dirían que algún día estaría acá, no lo creería. Si cuando tomé la decisión de dejar la oficina, me da risa porque es muy diferente. De dejar la oficina de 9 a 6 de la mañana y que iba a conocer estos lugares y todos los que he conocido en todos los países en estos 3 años y medio, yo sinceramente no lo hubiera creído. Damas y caballeros, bienvenidos al Gran Cañón de Arizona. Damas y caballeros, no me envidien, la envidia no es buena, pero miren dónde he dormido. Compré un chocolate hace algunos días, lo metí en el tank bag, me olvidé de comerlo y el resultado es este. Limpié muchas cosas, todo estaba manchado con chocolate, felizmente la batería del dron quedó bien. Yo decía, ¿dónde está el resto de chocolate? No puede ser que se haya ido. Levanto esto, el contenedor del dron, y miren dónde está. Está pegado atrás. No me digan que ustedes no se comerían esto. No me digan eso. Ustedes también lo harían, ¿eh? Oh, qué bueno. Chao, Baby Canyon. Voy a visitar a tu papá en un rato. ¿Saben qué me sorprendió, damas y caballeros? Ahora que levanté el dron, vi la inmensidad del cañón. ¿Y saben qué es lo más loco? Es que, como dijo Ryan ayer, este es el Baby Canyon. Ahora vamos a ir a una parte donde vamos a ver el cañón en mayor amplitud. Así que ahora vamos para el Papá Cañón. Gente, permítame comentarles un poquito de Ryan. Él trabaja en finanzas y puede trabajar desde donde sea, porque tiene su Starlink. Voy a trabajar un rato y jala la cortina y tiene el Gran Cañón al frente. No, es muy loco. No, muy loca su vida también. Muy interesante. Uy, miren, ¿qué es eso? No me digas que es lo que estoy pensando. ¡Uf! Son búfalos. Miren eso. Están ahí a 15 metros. ¡Oh, no puede ser! No me mires. ¡Uf, la bicha los asustó! La bicha los asustó. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, qué hermosos! No, a este cañón sí le dieron de comer, ¿ah? A este sí le dieron mucha comida de chiquito, ¿ah? Lo mandaron a estimulación temprana, todas esas cosas, ¿ah? No, ahora sí entiendo por qué decían que era el Papá Cañón. Ah, pero esto es demasiado. No tuvimos mucha suerte, la mayoría de miradores estaban cerrados y nos quedó solo este. Ah, miren eso. Fua. Sí, es muchísimo más grande que en el que estaba ayer, pero muchísimo más grande. ¿Ustedes elegirían este o en el que acampé ayer? Hay algo que me sorprende mucho, la educación vial que tienen los norteamericanos, porque normalmente si un carro está adelante y está yendo más lento que tú, se sale del carril y se mete a estos chinchones, ¿no? Se mete ahí y tú lo puedes pasar. Pero hay veces que no están los chinchones de asfalto y simplemente se meten a la tierra, gente. Me ha pasado ya varias veces que se meten a la tierra para dejarte pasar a ti. Es increíble, es increíble. Miren este pueblito al costado de todas esas montañas. ¡Wow! ¡Qué pueblo más loco! ¿Ah, es un pueblo o es una fábrica? Miren esas rocas ahí. Esa construcción con piedras. No, es que donde vayas. Llevo poco en Estados Unidos, pero es de lo más hermoso que he visto. Miren todas esas motos ahí. ¡Epa! Buenas.
Lo bueno, ¿saben qué es? Que no tienes que entrar a la ciudad de Page. Simplemente todas estas cosas están afuera de la ciudad. La comida, había un Walmart, todo eso, Subway, todo eso está afuera. Entonces no te tienes que comer todo el tráfico porque lo encuentras en la carretera. Eso es muy interesante, ¿no? Necesito igual cargarme las baterías del dron, todo eso, así que me voy a quedar un rato. Qué bien he comido, qué rico buffet. Estoy lleno, pero de más. En un momento mi espíritu tercermundista me decía con desahogo: trae tu tupper de la moto y llénalo. Trae tu tupper de la moto y llénalo. Pero me resistí con mucho coraje y fervor y no llené mi tupper, solo comí lo que estaba ahí. Eso sí, no comí ni un grano de arroz. Todo proteína, vegetales, ni un grano de arroz. Arroz tengo un montón acá. Ni loco. Ahora me voy un ratito a Walmart. Voy a llevar esto por si acaso. Nunca se sabe. Ojalá no pase nada con lo demás. Ok. Está un poco lejos mi moto. Voy a tratar de hacerlo rápido. Primero lo primero. Frijoles. Hay de todo acá, ¿no? Es increíble este lugar. Desde un calzoncillo hasta un cepillo de dientes. Yo creo que estas serían las toallitas húmedas, ¿no? Eso está $4. Dios mío santo. Esta comida $0.86. ¿Cómo puede ser? Y esto $3. Pay. ¿Ustedes qué piensan, gente? ¿Aguantaré este ritmo? Es un viaje totalmente diferente para mí. El tema también es dejar la moto, ¿no? Eso me preocupa mucho. Ahorita felizmente no pasó nada, pero... O sea, estar con la tensión ahí de que se puedan llevar algo, eso me preocupa. Me voy a acostumbrar a esto. Como decían en la pandemia, la nueva normalidad. Tenemos 2 horitas de viaje. Let's go, baby. Si no me doy ánimos yo, ¿quién me va a dar? ¡Hey! Dejamos Page y vamos al este en dirección al famoso Monument Valley. Una vez más, Estados Unidos nos sorprende. Pero ¿qué pasó acá, compañero hermoso? Damas y caballeros, bienvenidos a Monument Valley. ¡Qué guasada, qué guasada! No puede ser. Miren esas rocas ahí, wow. Por todos lados. Damas y caballeros, todo lo que habíamos estado viendo desde el Gran Cañón hasta ahora había sido el estado de Arizona. Ahora hemos entrado al estado de Utah. Miren lo que es esta locura, ¿no? Es que hay tantas formaciones rocosas que uno se vuelve loco. Ahí hay 1, 2, 3, 4, al fondo 5. Este es enorme, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es demasiado. Tengo un pequeño problemilla porque en la aplicación que uso para buscar campings no había nada en esta zona. Y ahora entiendo por qué. No, es que toda esta zona es muy visitada y hay un montón de campings para pagar. Hay cabinas, hay cabañas, hay hoteles, moteles. Pero no creo que haya nada libre. No creo. Gente, estamos a unos 15 kilómetros más o menos de las rocas y había visto una carretera que se metía por acá a la izquierda, que ya era de tierra en teoría, y pensando que no había nada por acá, pero al parecer no es de tierra. Entonces, y todo está muy abierto, ¿no? O sea, igual yo creo que no pasa nada si pongo mi carpa por acá, creería. El tema es que hay pueblos allá, ¿no? Me van a chequear de todas maneras. No, tengo que regresar. Igual vi un par de lugares más atrás, a 5 kilómetros, 6. Vamos a probar allá. Acá hay como unas casitas, como si vendieran algo acá. Pero no sé si... No hay nadie, ¿no? No hay nadie, miren. Si no me vio nadie, me quedo acá nomás, ¿no? No
No sé qué dicen ustedes. Parece que no. No, esto ni siquiera lo usan, creo. Miren, está todo destruido ahí. No, está destruido, las cajas volteadas, todo. El tema es si alguien me ve. Ahorita no hay policías que pasen por acá. No creo que una persona me vea acampando y llame a la policía. Oye, está acampando ahí, porque no hay nada acá que se pueda perder. Y esto está en desuso. Así que no lo veo mal acampar acá, ¿eh? Se me acaba de ocurrir algo. Voy a estar acá 1 hora, que se oscurezca mucho más. Si no viene nadie en 1 hora, acampo. Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas noches. Han pasado cerca de 40 minutos sin ningún problema. Hace un rato había mucho más tráfico, digamos, afluencia de carros en ambas direcciones, y ahorita casi nada, ya está todo absolutamente oscuro, no voy a tener ningún problema de acampar acá. Lo que sí voy a hacer es dormir temprano para levantarme temprano también, porque se supone que este es un lugar donde viene la gente a ver a las rocas para allá, y si vienen a las 5 o 6, bueno, yo ya quiero estar arriba para no tener ningún problema, ¿no? Oculté la carpa un poco más para que no me vean de la carretera. Han venido unas personas hace 10 minutos, o unas 5:30. Se pusieron a mi lado y después se movieron un poco. Creo que no se dieron cuenta que estaba acá, pero me parece que han venido a tomar fotos nada más. Supongo que el amanecer o algo así. Creo que yo voy a dormir 1 horita y media más porque estoy un poco cansado todavía. Estoy durmiendo acá al costado de la puerta, digamos. Tengo esta maleta acá que la puse justo al lado de la puerta. Y desde acá levantas. Y miren eso, qué hermoso. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. If you need a picture of both of you. I think it's okay. I think it's okay. Yeah. Thank you very much. Okay. We're gonna sing, so you have to live with that. Ah, no problem. I can hear that. Det er din fødselsdag i dag, Andis, og derfor får du selvfølgelig også Andises fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en greve, for som hun har elsket. Bueno, damas y caballeros, nos vamos a Colorado. Primero vamos a llegar a una ciudad que se llama Telluride y después vamos a tomar unos caminos de tierra. Dejamos los paisajes naranja, rojo de Utah para meternos a las montañas y a la nieve en Colorado. Debido al alto costo de hoteles y restaurantes, llevo 3 días seguidos acampando y necesito cargar mis equipos y descargar lo que he grabado. Creo que es una buena idea venir a las 10, 11 de la mañana a almorzar, porque estás absolutamente solo y puedes crear tu oficina de trabajo acá. Las tarjetas de memoria de mis cámaras se han llenado y lo que estoy haciendo es he desplegado todo mi arsenal tecnológico en Pizza Hut. Tarjetas de memoria, disco duro, mi celular, todo está acá. Todo. Y acá están cargando mis cosas. Tengo cargando todo y llegó la comida. Bueno, damas y caballeros, mientras como va a ir cargando todas mis cosas y descargando la información. Con aire acondicionado, ¿qué más queremos? Bienvenidos a la nueva normalidad. Gente, me hice 2 portadas para 2 videos. Descargué todos los archivos y son la 1 de la tarde recién. Es que me levanté muy temprano, hoy 5:30, me levantaron, mejor dicho. Ahora sí podemos seguir ruta. Ok, let's go, baby. Me compré una pizza mediana. Comí la mitad nada más y tengo la mitad para la noche. Me costó $17. Nos vamos acercando a las montañas. Tenemos una temperatura de 17.5. Hace un ratito estaba en 13.5. Definitivamente este es un paisaje nuevo también para mí. Miren este pequeño pueblito en medio de las montañas. Qué linda la arquitectura, miren. Qué bonito. Qué hermoso. Ahí habían unos moteros.
Damas y caballeros, bienvenidos a Colorado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cada vez que nos vamos acercando más y más y más, se pone más lindo, más lindo, más lindo, ¿no? Increíble, ¿eh? Uf, miren esto, qué hermoso. Ahora no sé, damas y caballeros, si yo me voy a poder meter para allá, porque estaba viendo que habían unos caminos por ahí que tenían nieve en el medio. Entonces no sé si voy a poder meterme y no sé si está permitido tampoco. Bueno, si no puedo pasar no importa, no importa nada. Ya con lo que he visto hasta ahora ya pagamos la entrada. Bueno, damas y caballeros, ya nos estamos metiendo para la montaña y mientras más pueda avanzar, más feliz voy a ser. Si tengo que retroceder, no hay problema. Retrocedo. ¿Qué les parece? ¿Vivirían acá o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Bueno, no hay nada que diga bloqueado, camino bloqueado. Wow. Déjenme seguir un poco más, por favor, se los pido. Un poquito más, nada más. Nadie me dice nada, nadie me dice que tengo que quedarme, así que yo sigo con toda la fe y la esperanza. Gente, por acá no encontré ningún lugar para acampar. Y lo que sí sé es que Colorado es un lugar donde hay osos. ¿Cómo se podrán dar cuenta? No, esto está destruido, hermanos, hermanas. Vamos a subir un poco hasta donde se pueda. Traccionadito, traccionadito. ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡Miren dónde estamos! Yo creo que esto lo cruzo, ¿no? Oh, miércoles, estaba bien elevado ahí. Esto es difícil, ¿ah? Esto no es fácil. Tengo que ir por acá nomás. Por acá, por acá, por acá. Soy un crack, ¿ah? Soy un crack. Hermoso. La consigna era seguir hasta que algo bloquee mi camino y no pueda pasar. A no ser que se ponga muy muy complicado, es amplio, tranquilo. Opa. A ver. Oye, la nieve resbala, ¿eh? Y creía que era la nieve la que me iba a impedir continuar. Uy, se quedó. O lo han puesto, mira, está entre dos árboles. Quizás para que no pasen, ¿no? No lo voy a poder mover, así que... Bueno, la trampita, ¿eh? Y por ahí acá no puedo cruzar, por ahí estoy muy cerca al abismo. Bueno. Qué vaina, ¿eh? Creo que puedo cruzar por acá.